Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a trabajar con el capítulo de Malcolm Parks, La Alta Edad Media, que se encuentra en el libro de Roger Chartier y Guillermo Cavallo sobre la historia de la lectura en el mundo occidental. Vamos a hacer un breve resumen con, en principio, las ideas que a mí me interesa destacar del capítulo y para orientarnos también a ustedes en la posterior lectura. Bien, el autor comienza mencionando cuáles son las funciones de los estudios gramaticales en la Alta Edad Media, esto es Officia Grammaticae, que divide en 4 etapas o 4 actividades. La primera actividad es la lectio. La lectio básicamente es el momento en el que el lector descifra ese texto. ¿Qué quiere decir esto? Que analiza primero las letras, las sílabas, las palabras, después la oración. Todo esto para terminar haciendo la lectura en voz alta, ¿sí? Esto también es un tema que va a recurrir a lo largo del capítulo y de todo el libro de Cavallo y de Chartier, que es ese paso que se da desde la antigüedad, en donde se practicaba la lectura en voz alta de manera preeminente, a entrando ya en la Edad Media, comenzamos a vivir por lo menos la experiencia de la literatura ya leída de manera silenciosa y bueno, vamos a ver cómo eso en la Edad Media se va a terminar afianzando. Entonces, bueno, en principio, digamos, la actividad del lector estaba igual pensada para la lectura en voz alta, ¿sí? Y eso implicaba, o sea, cuando él dice que se descifraban las palabras, las letras, las sílabas, es por eso, para dar una adecuada lectura en voz alta. Ahora igual vamos a retomar este tema. La siguiente actividad que se llevaba a cabo era la emendatio. La emendatio es la actividad propia de esta cultura de la transmisión de manuscritos, o sea, de copias hechas a mano, que sí o sí iban a tener errores. Entonces, la labor de quien estaba frente a un texto copiado de este modo era prestarle atención a esos posibles errores y eventualmente llevar a cabo esto, una corrección, una enmienda y digamos, la idea sería la de mejorar ese texto, ¿sí? Pensemos que hay lectores más o menos expertos y también hay maestros que tienen mayor habilidad, entonces hay también todo tipo de enmiendas en este tipo de manuscritos. Y esas después las vemos plasmadas en las subsiguientes copias, ¿verdad? Bien, la tercera actividad que se llevaba a cabo era la enarratio. La enarratio consistía en principio en identificar o comentar, ya sea aspectos de vocabulario de ese texto, cuestiones de tipo retórico, literario, o sea, aspectos de apreciación literaria y después, por supuesto, de contenido, ¿sí? Que es lo que finalmente va a ser el objeto de interpretación, ¿sí? O sea, con todo esto es que se interpreta finalmente el texto. Y por último, la actividad que se llevaba a cabo era la del judicium, que es ni más ni menos que el valorar esa obra, ¿sí? O sea, qué aporte tiene esa obra, ya sea desde el punto de vista estético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del contenido en general, o sea, cuál es el aporte, o sea, cómo se puede evaluar el aporte de esa obra. En este punto, digamos, lo que sí hay que tener presente, va a decir Parks, es que toda esta actividad está abocada plenamente a la interpretación, al estudio, a la enseñanza y a la transmisión de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Esto ya implica una diferencia respecto de la relación de los antiguos, ¿no? De la antigüedad clásica respecto de sus textos, bueno, precisamente por su característica de pagana, ¿no? De antigüedad pagana. Entonces esto ya es una primera diferenciación, ¿sí? Acá lo que tenemos que pensar es que esa lengua que se aprende, esa lectura que se aprende, esos textos que se leen, están siempre en función de que lo que se está aprendiendo es ni más ni menos que la palabra de Dios, ¿sí? Con todo el peso que eso tiene para un medieval, ¿sí? Y en todo caso, bueno, pensemos también que se da no solo el aprender a leer la propia lengua, ¿sí? Porque se puede dar el caso de que el copista trabaje con una copia o un manuscrito de la Biblia o de algún texto vinculado con estos temas que sea una lengua que no maneja. Entonces, ese esfuerzo que también hay que hacer para estudiar otra lengua, también, bueno, da cuenta, ¿no?, de esa diversidad de lenguas, de digamos, las consecuencias de la bíblica Torre de Babel, ¿sí? Entonces, bueno,
la gramática, la retórica, los estudios literarios, los estudios filosóficos, pensémoslo siempre en función de que la interpretación que se lleva a cabo es la de las Sagradas Escrituras, que en todo caso la implicancia que eso tiene es que lo que implica definitivamente es el estudio de los textos para la salvación del alma, ¿no? Eso es como el contexto general en el que digamos, hay que pensar el trabajo y el esfuerzo que llevan a cabo los medievales para aprender a leer, a escribir, etcétera. La novedad entonces, que ya lo habíamos adelantado, la novedad que vamos a observar en este periodo de la Edad Media es este paso de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa, ¿sí? La lectura en silencio es una lectura individual, es una lectura personal, es una lectura ensimismada, ¿sí? Y lo que plantean los autores medievales ya, que reflexionan sobre el tema, es que es una lectura que lleva a una mejor comprensión del texto, una comprensión más profunda del texto. ¿Y por qué se da esto? Porque la lectura en voz alta requiere de una atención y de un esfuerzo físico que, si se quiere, podríamos decir, nos distrae del entendimiento. ¿Sí? Si ponemos demasiado nuestra atención en a ver cómo se pronuncia, a ver qué entonación le doy, a ver si lo estoy entendiendo bien para después mencionarlo en voz alta, lo que no termino de lograr ahí es la correcta y la profunda, en todo caso, interpretación del texto. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista es que la novedad, entonces decíamos, es esta, como en pos de lograr una mayor comprensión del texto se va abandonando la lectura en voz alta, ¿sí? No quiere decir que haya desaparecido la lectura en voz alta. La lectura en voz alta queda reservada para la liturgia, queda reservada, por ejemplo, para los contextos de discípulo y maestro, porque precisamente la forma en la que el discípulo lee esa lengua que está aprendiendo, por ejemplo, da cuenta también de la profundidad con la que la está, digamos, internalizando, ¿sí? Entonces, una actividad digamos, muy frecuente en la práctica de la enseñanza es precisamente que el maestro le tome lección al alumno haciéndolo leer en voz alta, ¿sí? De hecho, bueno, acá menciona Parks una práctica que es la de trabajar con textos que sean dramáticos. Él menciona el ejemplo de cómo se trabajaba en la Edad Media con copias de la obra del comediante latino Terencio, no porque les interesara puntualmente el contenido de esas obras, sino porque les permitía trabajar con las entonaciones, con cierta trabajar esa fluidez que decimos que se espera a la hora de trabajar con los textos, por ejemplo, en este caso los textos latinos, ¿sí? De hecho, comenta cómo también se hacían, sí, se creaban obras de arte especiales para los monjes, para precisamente, no porque les interesara ni la cuestión teatral o dramática, sino para ejercitar esta cuestión de la fluidez de la lectura en voz alta, ¿sí? Bien, y ahora bueno, hay un siguiente apartado que aparece en este capítulo, que es la escritura como lenguaje visible, ¿sí? Acá, digamos, lo que comienza a comentar Parks es, por un lado, vincular esta idea de la visibilidad de la lectura con la lectura silenciosa. Es decir, la lectura silenciosa cambia la actitud que se tiene frente a ese texto, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? La escritura empieza a percibirse como algo que tiene sustancia propia, que tiene cuerpo propio, que tiene características propias que son distintas a la de la oralidad, a la de la lectura en voz alta, ¿sí? Entonces acá esto resulta fundamental precisamente porque también va a estar de la mano de una serie de avances técnicos, ni más ni menos que en el soporte de escritura, o sea, en los manuscritos, ¿sí? De escritura y de lectura. Malcolm Parks da algunos ejemplos de San Agustín o de Isidoro, en donde ya en estos autores se observa esa reflexión respecto de lo visual y del peso que tienen las letras escritas en estos autores, que bueno, lo podemos interpretar también como una reflexión de época. Entonces, por ejemplo, San Agustín va a decir que las letras son símbolos de los sonidos.
y los sonidos son símbolos de lo que se piensa. ¿Sí? San Isidoro va a decir que las letras son símbolos que transmiten pensamientos. Está entonces en estos autores ya esta idea de cómo las letras son señales y esas señales dan cuenta de la actitud visual que hay que tener respecto de la escritura. Ya no pasa por lo oral, sino por lo visual, o no solamente en todo caso, no pasa, lo oral decíamos que no es que se abandona, pero se le da cada vez mayor preeminencia porque se empieza a notar cómo lo escrito desde el punto de vista visual tiene peso, ¿sí? Y acá una cosa que menciona el autor que me parecía interesante y que por eso se las pongo como cita, que es este fenómeno que les voy a compartir ahora respecto de quiénes son los que se empiezan a dar sobre todo cuenta de este fenómeno de la materialidad de la escritura, que son aquellos que no manejan al latín como lengua primera. ¿Sí? Leemos la frase. Los lectores que llegaron a percibir más claramente el medio escrito como una manifestación autónoma de la lengua fueron aquellos que residían en los límites o en el exterior del área de la lengua romana o la lengua mixta. Estos eran los hablantes de las lenguas célticas y germánicas, para quienes el latín era un sistema lingüístico extraño. ¿Sí? Entonces, Qué curioso este fenómeno en donde ese extrañamiento que se les produce a los, por ejemplo, bueno, a los de habla anglosajona, a los que hablan lengua germánica respecto del latín, es lo que les permite apreciar mucho mejor y en todo caso hasta llegar a una profundidad mayor de contacto con la escritura, por ejemplo, del latín, que no lo hacen o no lo hacen de manera en principio tan profunda que los mismos hablantes del latín, ¿sí? Tengamos en cuenta de todas formas, acá hago un paréntesis, que de todos esos hablantes del latín, por más que abordan textos de la antigüedad romana, pasaron muchos siglos, o sea, no es el mismo latín, ¿no? Eso también tengámoslo presente, pero de todas formas, bueno, tienen una familiaridad con ese latín, incluso pensémoslo después con la lengua romana se va a pasar lo mismo, hay una familiaridad con ese latín que no la van a tener quienes no lo tienen de lengua primera, ¿no? Acá un ejemplo que da el autor es el aporte que nos ofrecen las glosas, o sea, contamos con una serie de glosas de autores de origen germánico, por ejemplo, de origen anglosajón, que esas glosas dan cuenta de los errores de interpretación que estos autores llevaban a cabo, ¿sí? Porque no entendían, o sea, que las glosas, ¿no? Estas anotaciones que tratan de explicar algo del texto, bueno, a veces esas glosas tienen errores porque no entendieron una división de palabras, porque no entendieron alguna relación gramatical, no resolvieron bien la sintaxis, entonces no terminaron de entender qué quería decir esa oración. Entonces, pensémoslo también como esas glosas a nosotros, como historiadores o estudiosos de estos fenómenos de las civilizaciones, de las culturas, en este caso, antiguas, de la Edad Media, también nos aportan para llegar a una comprensión de esos fenómenos culturales, ¿sí? Bien. Y acá también lo que va a resultar fundamental tener en cuenta es que esa materialidad que decimos tan importante, que se empieza a observar de la escritura, va a estar en vinculación con, lo que les decía antes, con el propio soporte de esa escritura, con los manuscritos. Y estos van también a ofrecer un cambio en virtud de esos nuevos lectores que requieren esta mayor fluidez y mayor precisión y mayor profundización a la hora de la lectura, ¿sí? A ver, esto él lo trata en el siguiente apartado, que es el texto como convención gráfica y la lengua hablada, ¿sí? Resumo la idea, se las pongo acá. La necesidad de un acceso más cómodo a los textos estimuló en gran medida el desarrollo de técnicas empleadas para presentar los textos sobre la página. Se entiende la frase, ¿no? O sea, el lector necesitaba de un tipo de texto que le facilitara la lectura, no que le implicara un esfuerzo, ¿sí? Porque cada vez se leía más, por lo que decíamos antes, por el afán de aprender, por ejemplo, las escrituras, por el afán de aprender incluso a los autores antiguos, pero siempre hay una idea, pensémosla siempre, una idea de
del sacar algún provecho, alguna utilidad moral, filosófica en esos textos, ¿sí? Bien, entonces, acá de nuevo, quienes cobran importancia para entender estos fenómenos son los copistas anglosajones, los copistas irlandeses, que son los que, en virtud de, como decíamos, de ese lugar liminar que tienen, de ese lugar periférico que tienen respecto de la lengua latina, son los que en todo caso más necesitan esas mejoras y que por eso vamos a ver un mayor desarrollo de, bueno, yo no les digo mejoras, digo en principio sí, ¿no? De ayudas a la lectura en los manuscritos. Yo acá les pongo dos ejemplos para que observen, dos ejemplos cualquiera, para que observen cómo son dos tipos de manuscritos, uno del siglo VI, uno del 1200, para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de qué implica una lectura facilitada de parte del manuscrito y qué no, ¿sí? En el caso del primer manuscrito, lo que observan es lo que se conoce como scriptio continuo, es una letra uncial que está completamente despojada. No sé si lo observan, ¿sí? A lo sumo sí hay una serie de, por lo menos en este manuscrito hay como una, no, o sea, no está el renglón completo, ¿sí? Eso ya es una actitud de ordenamiento del texto que de hecho facilita bastante, pero nosotros incluso nos vamos a poder topar con manuscritos anteriores donde es solo letra del principio a fin y no se sabe dónde termina y empieza una oración, ni palabras, ni siquiera, precisamente decíamos que el fenómeno es el del scriptio continuo, o sea, no hay separación de palabras, no hay separación entonces de oraciones, no hay separaciones de capítulos, no hay separaciones de nada. Y por otro lado, las letras también es eso, son muy despojadas. Mientras que, bueno, en el otro manuscrito se observa, me parece de manera bastante más clara, que hay ya separación de palabras, hay colores, que lo que hacen también es permitir como cierta división en determinadas partes, hay letras que ahora las vamos a describir, letras destacadas, bueno, una serie de, entonces, dispositivos textuales que hacen a que uno se acerque a ese texto como de manera más fácil, ¿no? Es más amena la forma de acceder al texto, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de lo que les mencionaba, de cómo puede haber scriptio continuo con esta letra uncial de principio a fin del renglón y no hay nada más, ¿sí? Como para que lo tengan de ejemplo. Y bueno, y lo que va a hacer entonces Parks ahora es precisamente mencionar una serie de mejoras en la legibilidad que llevan a cabo estos copistas anglosajones. Básicamente, yo digamos les resumo y ahora los vamos a ver punto por punto, pero en principio lo que comenta Parks es que para los textos latinos se había también desarrollado, además de esta que es la uncial es una letra mayúscula, ¿no? Además de la uncial se había desarrollado una minúscula que estaba completamente llena de ligaduras, o sea, las letras estaban, terminaba una palabra y seguía otra y también seguían pegadas, y esa forma en la que las letras estaban pegadas unas a otras determinaba que, por ejemplo, una A seguida de una D, esa A al lado de la D tuviera una forma, pero si no está seguida de la D, sino de otra letra, puede tener otra forma, precisamente por esas vueltas que van dando el ductus. Entonces, esa fue una mejora que llevaron a cabo los copistas irlandeses, que es trabajar con letras invariables, que fueran las mismas y que se mantuvieran para facilitar la lectura. Se abandona la scriptio continua, eso es algo progresivo, es decir, a veces vamos a encontrar manuscritos en donde no es que están todas las palabras separadas, que es lo que hacemos ahora, sino que a veces lo que aparecen separadas son por ahí una unidad de sentido o una unidad a veces de lectura, y eso queda separado y después, bueno, hay una pausa y sigue otra cantidad de palabras más juntas, después se empiezan a separar oraciones. También se da el hecho de que empiecen a clarificar la puntuación, que de nuevo en estos textos que ustedes están viendo, por ejemplo, en este está ausente la puntuación. Van a ser todavía esos primeros puntos, van a ser deficientes y no van a ser sistemáticos, pero bueno, empieza a aparecer. Lo mismo que el uso de lo que se conoce como la litera nobilior, que es una letra destacada, lo que les veíamos antes, para que precisamente se sepa que ahí empieza un nuevo capítulo, una nueva sección del texto, y entonces también se da un énfasis claro, ¿no? Respecto de lo visual, y también
también hay algunos otros signos para aclarar la sintaxis que habían desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Algunos signos que ayudaban a entender cómo por ahí había una palabra que era el sujeto que iba con tal verbo o que tenía tal complemento. Bueno, eso también se desarrolló, insisto, en función de facilitar la lectura. Les quiero poner algunos ejemplos para que los vean visualmente. Por ejemplo, esta es, como les mencionaba antes, esta litera nobilior, ¿ven? ¿No? Es una letra destacada, ¿no? Está un poco más grande. Estos son puntos, se ven chiquititos, por eso les decía, pero eran de no existir, empezaron a aparecer estos. Los puntos y en general muchos de estos signos que se empezaban a añadir, vamos a encontrar en algunos manuscritos el mismo copista hizo los puntos. Esto se nota porque la tinta es la misma, y hay otros casos en los que son incorporaciones posteriores, esos puntos o esas divisiones, ¿sí? Acá, por ejemplo, aparecen otras divisiones, ¿sí? No sé si lo observan ahí. Ya, por un lado hay una separación de palabras, ahí lo que se están separando son distintas sentencias que aparecen en este texto, y hay un espacio y una especie de marca ahí de pausa. Para que vean cómo de todas formas se mantiene la escritura continua, pero ven cómo hay parrafadas que por lo menos se dividen, ¿sí? Acá les pongo otros puntos que son para que observen también cómo fueron variando. Por ejemplo, acá hay una puntuación alta y una puntuación baja, ¿sí? Una puntuación que sería débil, o una pausa débil y una pausa fuerte, ¿sí? De nuevo, de todas maneras, no sistemático, ¿sí? Estos también es interesante, esto es un compendio que aparece en el libro de las etimologías de Isidoro, que son unos signos diacríticos, que son, esto se está retomando los signos diacríticos utilizados por los eruditos de la Biblioteca de Alejandría, que son el parágrafo, el ovelos, la diplé, el estigma, o sea, son una serie de signos que lo que hacen es aclarar, no los vamos a desarrollar ahora, pero para que tengan noción, lo que hacen es aclarar si, por ejemplo, si un verso está extrapolado, si un verso no es original de ese autor, o por lo menos que el editor que tiene adelante el texto cree eso, bueno, eso, son signos que ayudan el establecimiento del texto y al orden de los versos, a su originalidad o no, etcétera, ¿sí? Esto entonces aparece, por ejemplo, en un manuscrito consignados el uso de todos esos signos. Acá, por ejemplo, miren también, hay todavía escrito continuo, pero por ejemplo, ven ahí, se observa que se marcan las estrofas, ¿sí? Es una forma de nuevo, de empezar a dividir el texto, ¿sí? Las marcamos, y acá también hay varios signos, les puse. Por ejemplo, acá hay un parágrafo que también marca que termina una sección, esta litera notabilior o nobilior, ¿no? Una letra destacada, y un punto. Por ahí no se ve muy bien, pero ahí hay una puntuación pequeña. Entonces, a ver, retomando entonces la idea por lo que me interesaba tomar este tema, es cómo estos recursos desde el punto de vista visual son los que ayudan a la interpretación del contenido en definitiva, porque de nuevo, si uno tiene todo el texto de corriente no tiene un punto, a veces un punto marca claramente una idea, una u otra, ¿no? Entonces, esa precisión que se empieza a requerir también está en función de que el lector necesita llevar a cabo una lectura y una interpretación profunda de lo que, digamos, en esas 4 operaciones de las que hablábamos al principio del video, ¿sí? Si les interesa, este autor Parks tiene un libro del año 1992 que es Pausa y efecto, puntuación en Occidente, en el que trata todos estos fenómenos de cómo precisamente estos avances en la técnica desde el punto de vista de la puntuación y de los signos está en relación entonces con la interpretación de estos textos medievales, ¿sí? Bien, y para finalizar, no me voy a detener mucho en esto, pero tengamos presente también que
La interpretación se completa con el estudio de las figuras retóricas y de un análisis completo de lo que podríamos llamar la exégesis cristiana, ¿sí? Figuras retóricas, ¿a qué me refiero? A los tropos, a la metáfora, metonimia, o sea, los tropos que hoy día también podemos llegar a observar en cualquier texto. También las relaciones sintácticas. Parks da el ejemplo de algunas especies de ejercicios de, a ver, a partir de preguntas como quién, cómo, dónde, etcétera, se pueden detectar distintas funciones sintácticas, gramaticales, y eso es también una forma de acceder a una comprensión del texto. Bueno, y después respecto de la hermenéutica cristiana, pensemos en la interpretación que hay que hacer de, por ejemplo, textos alegóricos, textos que tienen que ser descifrados desde el punto de vista digamos, de la doctrina cristiana, desde el punto de vista filosófico y de sus implicancias, ¿sí? Entonces, bueno, después ustedes van a leer el capítulo en donde Parks menciona algunos textos que independientemente algunos son cristianos, otros no necesariamente, que son leídos de todas formas en clave cristiana, por ejemplo, Marciano Capella, Fulgencio, bueno, San Agustín desde luego, ¿no? Pero que necesitan ser decodificados, o sea, necesitan esa hermenéutica y esa decodificación profunda, ¿sí? Entonces, bueno, con esto finalizo, por lo menos lo que a mí me interesaba rescatar del artículo. Sí, retomo entonces, me parece como idea clave y central, esta forma en la que la necesidad de los lectores de llevar a cabo una lectura mucho más profunda, más a conciencia, si se quiere, precisamente porque decíamos que ahí lo que estaba en juego era ni más ni menos que el conocimiento de la palabra divina, bueno, por ese mismo motivo es que también el desarrollo del propio soporte material de los textos se va modificando también en virtud entonces de esas necesidades, ¿sí? Luego van a ver cómo hay otra serie de capítulos que siguen en la evolución, entre comillas, de cómo se da esa relación entre lectores y libros y cómo se da esa circulación de texto en diferentes etapas del mundo occidental. Así que bueno, con esto finalizo. Lean entonces el capítulo de Parks.